Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí nosotros. Lo prometido es deuda. Le dije que íbamos a revisar lo ocurrido en esta jornada con Marco Rubio, el secretario de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero también le quiero mostrar esta imagen en vivo. De hecho, en minutos nada más es la reunión entre Marco Rubio y María Corina Machado para hablar de la situación de Venezuela. Esta es la sede del departamento. Ya veíamos más temprano fotografías de María Corina Machado arribando al lugar. Un Marco Rubio que vivió momentos de tensión con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado dividido. Algunos le felicitaban por lo logrado, lo hecho junto a Donald Trump por Venezuela, pero había otros tantos que cuestionaban fuertemente su accionar y la falta de contacto, de consejo entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Congreso. Mucho reclamo por no asistir a consultar con el Congreso antes de accionar. Nos vamos, de hecho, en este momento a revivir ese instante en el que, una vez que el presidente de la Junta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, pues comienza el discurso, da la bienvenida al secretario de Estado Marco Rubio y le da el derecho de palabra, pero allí sucede algo. ¿Qué le parece si lo miramos en este momento? Just talk about Venezuela in particular. Please. I think we can talk, if you want. I'm sure your questions will be about what happened before and led up to in the operation. I want to focus my comments this morning on what happens now moving forward, because you're going to ask about the going back. And let me just say this. What is our goal going in? We had in our hemisphere a regime operated by an indicted narco-trafficker that became a base of operation for virtually every competitor, adversary, and enemy in the world. It was, for Iran, their primary spot of operation in the Western Hemisphere was Venezuela. For Russia, their primary base of operation in the Western Hemisphere, along Cuba and Nicaragua, was Venezuela. In the case of China, China was receiving oil at a huge, about $20 a barrel discount, and they weren't even paying money for it. It was being used to pay down debt that they were owed. This is the oil of the people of Venezuela, and it was being given to the Chinese as barter at a 20%, at a $20 discount per barrel in some cases. And so you had basically three of our primary opponents in the world operating from our hemisphere from that spot. It was also a place where you had a narco-trafficking regime that openly cooperated with the FARC and the ELN and other drug trafficking organizations using their national territory. It was an enormous strategic risk for the United States, not halfway around the world, not in another continent, but in the hemisphere in which we all live. And it was having dramatic impacts on us, but also on Colombia and on the Caribbean basin and all sorts of other places. It was an untenable situation, and it had to be addressed. Bien, aquí estábamos viendo parte, no el momento exacto, donde levanta la pancarta y grita, ya ese lo vamos a revisar. Mi equipo de producción lo está buscando en este momento, pero quería resaltar, ¿no?, lo que le explicaban en el accionar de los Estados Unidos por lo que representaba Venezuela. Un Marco Rubio que una y otra vez dijo de manera muy clara: no fuimos a buscar a un presidente legítimo reconocido por los Estados Unidos, fuimos a buscar a un fugitivo de la justicia estadounidense que desde Venezuela estaba enviando drogas al país, pero a su vez le estaba permitiendo a nuestros adversarios usar ese país como una base de operaciones para Rusia, para Irán, para Nicaragua, para Cuba, y dijo, y China, expansionista China, que se está aprovechando de esa venta del petróleo con 20% de descuento en comparación a la base. De hecho, más adelante en ese mismo video, recuerdo, el mismo senador le dice, pero China, y si China quiere comprar petróleo de Venezuela, el mismo Marco Rubio responde, dice, puede comprarlo, lo va a hacer, pero no a ese precio regalado de Venezuela para pagar las deudas con China, sino al precio de mercado, es decir, que sea competitivo justamente con el de otros países que también venden petróleo. Vamos ahora sí a escuchar la segunda parte que quiero compartirle de lo que fue esta muy tensa, pero muy tensa presentación, comparecencia de Marco Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en los Estados Unidos. Adelante.
But I'm not going to use it. I'm just going to talk to you guys for a few minutes. And All right, here we go. Suspend. You know the drill. Off to jail. That's a war crime. That's a one-year ban from the committee. Anyone who is a persistent violator will be banned for 3 years. So don't know whether the guy falls in that category. Looks like it. I hope after 3 years he'll find a more productive means of employment. Secretary Rubio, we have 2 hearings a week. You know, you seem to have a more robust following than most of our witnesses that come before us. But anyway. there'll be a couple more, so I just... Eso tomó por sorpresa a muchos, no parece así. Al mismo Marco Rubio, quien cuando escucha ese primero war crime, que es lo que se dice con esta pancarta de Hands Off Venezuela, es decir, saquen sus manos de Venezuela, y esto es crimen de guerra, lo que gritaba esta persona. Marco Rubio hace el gesto de, bueno, hagan lo que corresponda, y de pronto aparece el chairman, es decir, el presidente de esta junta, a explicar cuál sería la pena para una persona que interrumpa así en una honorable cámara como la que estábamos viendo allí, la del Senado. ¿Qué le parece? Lo escuchamos una vez más. But I'm not going to use it. I'm just No. going to talk to you guys for a few Esto minutes. voy a explicar lo que viene en los próximos días. All right, here we go. Y aquí vamos. Suspend. Crimen You de know the guerra, drill. saquen sus manos de Off to jail. Venezuela. That's a war crime. Y esto es un crimen de guerra, war crime, le dice. Y él, cualquiera que sea persistente en este tipo de actitud va a ser castigado y va a tener una prohibición hasta por 3 años. Y si reincide en esta misma actitud, irá a la cárcel. Marco Rubio, usted continúe con lo que tiene que decir. Parece que usted tiene un grupo grupo robusto, quiero bien decir, de seguidores. Y él dice, y habrá un par más, ¿no? Y acá, pero vamos a volver a nuestro asunto. Bueno, Marco Rubio lo tomó de cierta manera con cierta gracia, ¿no? Pero escucha ya el war crime, ahí lo dijo. Bueno, esta persona claramente no... war crime, ahí lo estábamos escuchando. Bien, lo que estábamos resaltando, esta persona no se sabe si es venezolana, dudo yo personalmente que lo sea. Es decir, pareció sonar bastante nativo este inglés de esta persona con ese war crime. No creo que haya un venezolano en los Estados Unidos que logre meterse allí en este comité y además llegar a decir que quiten las manos de Venezuela. Por el contrario, los venezolanos que están allá están agradeciendo el accionar de los Estados Unidos y la captura de Venezuela. Off to jail. That's a war crime. That's a one-year ban. Anyone who is a persistent violator will be banned for 3 years. La cuestión conocida en el medio es la venta de los fallos de Vivanco. Dijo que hablar con el señor Migueles era hablar también con la ex ministra Vivanco. Red de corrupción sostenemos no puede existir, no se comprende sin un rol protagónico de la ex ministra. Segundo día de la ex jueza en el banco de los acusados. Este martes sin esposas, pero con el chaleco de imputado. Los abogados querellantes se sumaron a la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva. Y atención, América Latina, habla María Corina Machado previo a la reunión. Escuchemos. Cuando se veía imposible y nos decían que era imposible lograr todo lo que hemos logrado, pocos creían que íbamos a estar aquí hoy. Y la sociedad venezolana con una enorme resiliencia, con una enorme disciplina, con una gran valentía, ha sido capaz de ir superando todos los obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible se veía y nos decían, nos obligó a hacer cosas más formidables y a fortalecernos a donde estamos hoy. Y hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa,
Y eso indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país. Yo en esta hora quiero además enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a cada uno de los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio y durante meses en clandestinidad. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad. Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados. Hay 171 ciudadanos militares presos. Ninguno ha sido liberado. Y cada uno de ellos, desde los que recientemente han sido desaparecidos y secuestrados. En el mes de enero, 36 venezolanos han sido secuestrados, 14 de ellos permanecen en prisión. Hasta los que fueron los primeros de los presos políticos que fueron detenidos, desaparecidos, como son los policías metropolitanos, que llevan 23 años presos. 3 de ellos, Luis Enrique Molina, Héctor Robaín, Erasmo Bolívar, siguen presos en esta hora. Desde los jóvenes, todavía hay un adolescente preso, hasta aquellos que tienen avanzada edad, las mujeres, las personas que han sido detenidas con condiciones especiales, cada uno de ellos, como decía, civiles y militares son nuestra prioridad y no dejaremos de luchar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados. A las madres que están en este momento enfrente de los centros de tortura y reclusión, en Ramo Verde, en el Helicoide, en Zona 7, en La Crisálida, en El Rodeo, en Yare, en Tocorón, todos estos centros de tortura donde los familiares están hoy allí con una valentía admirable. A nuestros jóvenes estudiantes. Ayer en 20 universidades de Venezuela vimos manifestaciones de estudiantes a favor de la libertad de los presos políticos. Esto era impensable hace unos días en Venezuela. Y esto ha sido gracias al apoyo decidido que hemos tenido del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que al final es el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y desde luego por el bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos. Así que es una hora donde yo quiero transmitirle mucha fuerza a los venezolanos y pedirle que en esta hora levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tenemos una tarea que hacer y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Así que hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual y que hemos avanzado de la mano de Dios y que Venezuela será libre. Y desde Venezuela también traeremos libertad, seguridad y estabilidad a todas las Américas. Así que muchísimas gracias a todos. Ese fue mi mensaje para los venezolanos. That was my message for the Venezuelan people. Now, if you want to ask some questions, I'm willing to answer. Bien, este era mi mensaje para la gente venezolana. Si están acá para hacerme alguna pregunta, les puedo responder. Bien, yo le he dicho al secretario de Estado que me quiero ir a Venezuela porque es mi país y que sea lo más pronto posible, porque hay importantes reuniones, acuerdos en los que estamos trabajando y tan pronto como yo los termine trabajando en todos estos, vamos a volver. Pero no se trata únicamente de mí.
Esto se trata de los cientos y cientos de líderes políticos que han sido reforzados a dejar el país por diferentes razones, otros tantos que se encuentran escondidos, resguardados en Venezuela, algunos que no están ni siquiera en compañía, y estoy segura que muchos más venezolanos alrededor del mundo, cientos y miles en los Estados Unidos que también quieren regresar y restablecer el país, porque los vamos a requerir, porque ellos son necesarios para reconstruir nuestro país, porque ellos van a ser capaces de restablecer sus vidas, invertir en Venezuela, crear oportunidades. Estas son necesarias, sí, porque son además tradiciones y necesidades no solamente para mí, sino también para millones de venezolanos. What do you think of his timetable? He said today at the Senate that it's going to take much longer than 3.5 weeks. Did he outline at all how many months or within a year or anything like that as far as a timetable for an election? Bien, él también ha dicho que la estabilización no es lo mismo que la transición y eso es certero. Él entiende que así como se vive la democracia en el mundo, como son todas las ciudades democráticas, que hay un solo camino para estabilizar los procesos, que eso requiere gran inversión viniendo para Venezuela a largo periodo, porque esto es lo que significa reconstruir las instituciones. Además, hemos compartido seguramente nuestros programas, nuestros proyectos, e inclusive específicamente estos instrumentos legales en el pasado con varios equipos, no únicamente del Departamento de Estado, pero también con otros departamentos de los Estados Unidos en términos de cómo podemos aprovechar esta oportunidad de nuestros recursos importantes, los recursos que Venezuela tiene. Esta mañana en el Congreso, él insistía en algo importante y que nosotros hemos dicho en otras oportunidades, que a diferencia de otros países que desafortunadamente no tienen sus recursos o petróleo para pagar, Venezuela, por su parte, tiene recursos naturales, recursos de petróleo únicos. También tiene una locación geográficamente impresionante. Tenemos construcción, tenemos talento, más importante que todos, tenemos talento humano, capital humano en Venezuela y fuera. Para poner a todo esto, es una oportunidad para tomarla en riqueza, en bienestar y, de hecho, traer grandes negocios opciones de negocios para los Estados Unidos y las empresas de los Estados Unidos también. Estamos hablando de 1.7 billones de dólares en oportunidades para todos los sectores en los que hemos también trabajado y que hemos compartido sobre lo que sería este proceso de inversión para los Estados Unidos. Esto es un proyecto público en el que también estamos hablando del ranking anual que evalúa 143, probablemente ustedes no están al tanto, pero Venezuela está en la posición número 143, es decir, la última posición, pero vamos a llevar eso para hacer un cambio de inversión significativa y para eso tenemos que estar seguros de que su inversión va a ser segura, que hay garantías, que hay inversión extranjera y que esa inversión va a ser protegida y que el régimen no lo va a poder hacer porque ellos son parte de la corrupción. Decía que Nicolás Maduro debía ser devuelto a Venezuela, que su arresto fue un secuestro. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de un jefe de Estado diciendo algo de esa manera? ¿Lo pudo discutir incluso con el secretario de Estado, Marco Rubio? Bueno, es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención. Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces, son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro. Aquí no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular. De modo que
la justicia internacional ha actuado. Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso. Señora Machado, una pregunta. ¿Puede hablar de las elecciones? Porque incluso Rubio hoy habló del tema en el Senado. O sea, ¿le ha dado una fecha o nada? Lo importante es entender que estamos avanzando. Y efectivamente, en Venezuela hubo elecciones el 28 de julio del 2024 en condiciones absolutamente injustas, extremas, donde casi el 40% de los venezolanos con derecho a votar no se les permitió votar. Estamos hablando que al menos 9 millones de venezolanos necesitan hacer algún ajuste en el registro electoral porque se han mudado de una ciudad a otra, porque les han alterado sus datos o porque no les han permitido inscribirse, incluyendo millones que están en el exterior. Y todo esto a futuro tiene que corregirse. Ahora, partiendo de que hubo un proceso que le ha dado legitimidad a esta lucha, sabemos que debemos avanzar hacia un gobierno de transición donde eventualmente habrá que legitimar todos los órganos del poder público, incluyendo una Asamblea Nacional, que es absolutamente ilegítima, la que hoy se encuentra en supuesto ejercicio. O sea, ¿quién va a creer en algún instrumento legal que surja de una asamblea que nadie reconoce, en un proceso que fue totalmente fraudulento, con una participación de menos del 10% de la población? Me refiero a las elecciones del 25 de mayo del año 2025. Entonces, ninguno de estos instrumentos legales tiene ninguna legitimidad, y por eso, para que puedan haber inversiones, tiene que haber una legitimidad en los órganos del poder público y tendremos que llegar a un proceso electoral. Well, bien. Esa es una decisión que es algo que va a escoger la gente de Venezuela. Nosotros queremos un gobierno legítimo que decida y que sea decidido por la gente de Venezuela. Es algo en lo que nosotros estamos insistiendo y es lo que nosotros defendemos. Que sea la gente que tenga el derecho de decidir desde el centro lo que va a ser este proceso de transición. Así que estamos atravesando un régimen criminal que no ha ido únicamente en contra de los civiles, pero también de la fuerza militar, que ha destruido a nuestras instituciones. Tal vez estamos hablando del peor régimen en la historia de la humanidad y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos el apoyo y el acompañamiento de otros gobiernos democráticos como el de los Estados Unidos. Así que al final esto va a ser la misma gente la que decida. Bueno, yo creo que a estas alturas no es lo que la señora diga, sino es lo que está haciendo. Evaluemos en función de los hechos. Están pasando cosas que eran impensables en Venezuela hace unos pocos días. Antes del 3 de enero, ¿quién hubiera podido pensar que habrían más de 300 presos políticos liberados? Desde luego, faltan 720. Y hay muchos que además, como lo he dicho en estos días, ni siquiera se habían sido reportados, porque sus familias tenían miedo de decirlo. Y ahora estamos contabilizando más. Entonces, hay hechos concretos que están ocurriendo donde ya empezamos a ver cómo el aparato represivo empieza a debilitarse. ¿Suficiente? Desde luego que no. Pero las señales son extraordinarias. Lo repito, dirigentes políticos que han salido a la calle, las madres, los padres, los hijos de los presos políticos que están allí frente a los centros de tortura, nuestros aguerridos y desafiantes estudiantes de los que estamos tan orgullosos. Es decir, esto es un país que no se va a dejar. Nos ha costado tanto llegar hasta aquí. Quiero decir, las iglesias, los sacerdotes, los pastores, que empiezan a hacer nuevamente ceremonias donde la gente se está encontrando para orar en función de lo que todo nos une y anhelamos. Entonces, yo creo que lo importante es evaluar lo que está pasando y yo quisiera darle la seguridad, la certeza a los venezolanos que estamos avanzando con pasos firmes. Todos queremos que esto se
se resuelva de inmediato. Hay una gran urgencia. Yo lo sé, nadie más que yo lo sabe. Yo hablo con nuestros compañeros liberados, con las madres de quienes aún no lo están. Yo sé lo que está viviendo Venezuela y lo siento en cada fibra de mi ser. Pero les digo, esto lo vamos a lograr. Está pasando. Y debemos confiar unos en otros más que nunca. Es un momento, además, cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el destino de Venezuela, porque aquí no hay espacio para posiciones intermedias. Sabemos lo que dice la Biblia sobre los tibios. Aquí no hay excusa. Aquí se trata de un cartel criminal y el pueblo de Venezuela. Esas son las únicas dos posiciones. Y cada quien decide de qué lado está. Y esto aplica para jefes de Estado, esto aplica para periodistas, esto aplica para ciudadanos, dirigentes políticos o empresarios. Sabemos muy bien que estamos enfrentando una estructura criminal, de la cual Delcy Rodríguez es parte sustantiva. Pero estamos avanzando. ¿Usted estaría dispuesta, por ejemplo, a compartir provisionalmente el poder o un órgano de transición con Delcy Rodríguez si se lo propone el presidente Trump o el secretario Rubio? Es decir, algo que lleve luego a unas elecciones y una cuenta puesta a cero, ¿no? Digamos. Nosotros estamos dispuestos y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos. Todo aquello que podamos hacer para favorecer la transición, no la estabilidad de un sector del régimen en el poder. Por supuesto que eso no está planteado. El secretario Rubio ha sido muy claro en que quiere garantías de que salen de Venezuela agentes rusos, iraníes. ¿Le consta que se está avanzando en esa dirección y que puede quedar libre de esa influencia el país? Yo repito lo que les comentaba el otro día. Y cuando hablamos de que por sus hechos los juzgaremos, no por lo que dicen, por lo que hacen. Les recuerdo que fue lo que hizo la señora Delcy Rodríguez el día que se presentó en la Asamblea Nacional. Apenas se bajó del estrado, fue y abrazó a las personas que estaban en primera fila, el embajador de Irán, el embajador de China y el embajador de Rusia. Sabemos que son cientos y cientos de diplomáticos de estos países que están hoy operando desde Venezuela. Evaluemos qué ocurre en estas próximas horas. Lo único que a mí me consta es que las instrucciones que ha recibido son claras y evaluemos hasta dónde tiene grados de libertad para ejecutarlo. Pero en todo caso, lo importante es concentrarnos en lo que viene. Y la clave aquí es el pueblo de Venezuela, que está unido. El 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Queremos que se respete la soberanía popular y que podamos avanzar en un proceso de transición que permita, sí, que vengan grandes inversiones a Venezuela en un estado donde exista transparencia, donde haya respeto a la ley y seguridad y rendición de cuentas para todos. ¿Cómo estuvo la reunión con el secretario Rubio? Él dijo hoy en el Senado, la conozco hace años, voy a involucrarla en esta transición. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le preocupa a él? ¿Qué les alivia? ¿Qué conversaron? Como lo he dicho antes, yo creo que hay pocas personas que conocen América Latina tan a fondo como el secretario Rubio. Además ha sido una prioridad de su vida. Y es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia y es el anhelo de que por primera vez en la historia tengamos todo un hemisferio libre de comunismo, de dictaduras, de narcoterrorismo. Y estamos ante esa posibilidad real. A él le duele el pueblo de Venezuela genuinamente, como también el presidente de los Estados Unidos, no tengo ninguna duda. Y obviamente su prioridad y su mandato es el bienestar
y la seguridad del pueblo de los Estados Unidos, pero tiene claro que eso pasa por tener un hemisferio, por tener las Américas seguras y libres. De modo que eso nos une y es la genuina preocupación por la gente, porque aquí se trata de salvar vidas. Entonces sí tuvimos la oportunidad de conversar, porque fue una reunión larga, de lo que está sintiendo nuestra gente, de la esperanza que esto ha traído a Venezuela. Yo le hablé mucho de la valentía de las madres, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, de los sacerdotes, de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y de mi profunda confianza en los venezolanos. Y se lo he dicho y se lo repito a ustedes. Venezuela será libre, Cuba será libre, Nicaragua será libre. Y esto es histórico lo que está pasando en nuestro país. Could you please repeat those comments in English? Could you repeat those comments in English? Okay, in English. I think because... Are you confident that the revenue from Venezuelan oil will ultimately go to the benefit of the Venezuelan people? Oh, absolutely. I believe de acuerdo, yo creo en que si algo ha pasado... A ver, disculpen. Perdón, voy así. Si algo ha pasado en estos últimos 27 años es que los ingresos del petróleo, los minerales y otros recursos venezolanos se han ido a la corrupción y segundo a lo que han sido los aliados de Nicolás Maduro y de Chávez. ¿Tienen idea de cuánto petróleo fue dado gratuitamente a Cuba, por ejemplo? Estamos hablando de 63 billones de dólares. 63. Eso fue dado gratuitamente de Venezuela, de nuestra gente muriéndose de hambre, para darle dinero a estos criminales en el régimen de criminales. Nosotros entendemos de la fragilidad de las instituciones en Venezuela, que están viendo, que han estado diseñando mecanismos para los cuales pueden asegurar que estos recursos puedan ir directamente a la gente de Venezuela, que estamos teniendo ahora como prioridad: seguridad, salud, nutrición, educación y, por supuesto, servicios públicos. Así que yo sí creo que algo se ha tomado y de lo que están cuidando es esto. Ok, voy a escucharlo a los dos. Te quería preguntar, ¿cuándo te vas a quedar más en Estados Unidos? ¿Y si tienes pensado ir a otros países para buscar esta ayuda? Esa es una muy buena pregunta, ojalá tuviera la respuesta. Cuando a mí me preguntan, ¿dónde estás tú basada? Yo digo, aquí está mi maleta. Es una decisión que estoy tomando día a día. ¿Dónde puedo ser más útil? Pero la realidad es que la situación se está moviendo muy rápido, muy rápido. ¿Dónde estábamos hace 4 semanas? ¿Dónde estábamos hoy? Entonces, sí, mi prioridad es regresar a Venezuela muy pronto para acompañar a los venezolanos y para mover adelante desde Venezuela, acelerar este proceso de transición, pero efectivamente creo que hay conversaciones y acuerdos que tengo que terminar de gestionar y de concretar. Es posible que vaya a otros países, pero no lo hemos decidido. El hecho de que faith in Delcy Rodriguez? Are they putting too much faith in Delcy Rodriguez, this administration? I think no one has faith in Delcy Rodriguez. What she is, she lo has que run ella out of es y lo que ella ha hecho, pues ya se ha Everybody quedado sin knows opciones. Todo el mundo what this sabe regime is lo que all este about. régimen está haciendo y de lo que se trata. Nosotros estamos hablando de criminales. Ellos han matado gente con toda la intención del mundo. Ellos han acabado con han hecho que una tercera parte de nuestro país se haya ido. Han torturado, reprimido a través de su sistema en la historia de este hemisferio. Esto es un estado de terrorismo y ella es una parte esencial de la corrupción, del narcotráfico, del sistema represivo. Nadie tiene fe en ella. Esto se trata, es como una de incentivos y esto es lo que se está haciendo ahora. Sí, todo el mundo sabe quién es quién en Venezuela hoy por hoy. Así que nos tenemos que concentrar en avanzar
porque estamos muy agradecidos con el presidente Donald Trump. Estoy muy agradecida con el secretario de Estado. Estoy muy agradecida con cada uno de los miembros del Congreso de estos países que han tenido la oportunidad con los que he tenido la oportunidad de hablar. Y sé que están apoyando nuestra causa y entienden que la situación de Venezuela hace que los Estados Unidos hace más segura, más fuerte, más próspera, porque tenemos grandes recursos con los que queremos hacer negocios en nuestras inversiones, pero para eso necesitamos también tener transparencia, nueva ley, tenemos que tener una transición en lugar y eso es lo que estamos haciendo y es nuestra prioridad en este momento. Tengo que irme, muchas gracias. Necesito realmente irme, muchas gracias. Bien, Latinoamérica, impresionante, ¿no? Qué capacidad la de María Corina Machado, una mujer que tiene claro lo que pasa en Venezuela, pero también de geopolítica. Fíjese usted cuando dijo una transición, pero no a lo ruso, no como las transiciones que se hacen en Rusia, que queda la misma mafia con un nombre distinto. Queremos una transición real, una pregunta, vaya, bastante complicada, ¿no? Si Donald Trump le pide que coexista mientras se hace esa transición con Delcy Rodríguez y ella dijo, estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para una transición, siempre y cuando hablemos de una transición real. Ahí estaban las declaraciones de María Corina Machado frente al departamento donde pues tiene esta reunión ahora con Marco Rubio y con quien ya ha conversado en otras tantas oportunidades. Latinoamérica, vamos a seguir esta noticia de cerca.